Hola, hola familia, ¿qué tal? Qué bueno verles una vez más por el canal. Por si eres nuevo y no me conoces, soy Arlenis y estás en Neni Vlogs, un espacio donde comparto con ustedes, así de cerquita, mis experiencias y lo que voy aprendiendo en mi día a día. Y si no eres nuevo, porque ya formas parte de esta familia, mil gracias por compartir nuevamente conmigo parte de tu tiempo. El mes de mayo del 2023, bueno, de este año porque realmente no ha pasado mucho tiempo, significó en mi vida un cambio radical. El primero de esos cambios sería la posibilidad de estar viajando por primera vez, nada más y nada menos que hacia el viejo continente. De más contarle el choque tan inmenso que esta alma experimentó. Siempre se nos ha hablado del choque de dos culturas por allá por el siglo XV, cuando la llegada de los españoles a Cuba, pero para serles sincera, no creo que el choque de aquel siglo sea tan diferente al que pueda experimentar cualquiera de mis coterráneos en pleno siglo XXI. Porque familia, viene siendo cosa de otro mundo desconocido para cualquier cubano de a pie, como yo. En fin, para no dilatarme tanto en este tema, que básicamente no es el tema de este vídeo, se lo resumo en algo tan sencillo como es calidad de vida. Y el segundo de los cambios es que en el mes de mayo tuvo lugar el nacimiento de este canal, que a paso de bebé recién nacido crece poco a poco, no menos cierto. Pero la intención ha sido siempre el hacer de cada entrega un tiempo más compartido con ustedes, en el que les dejo saber algunas de mis vivencias y experiencias de vida. Así que Neni Vlogs, familia, en cuanto a signo zodiacal, es Tauro. Y como buen Tauro, a ver familia, me estoy refiriendo al canal porque yo realmente no soy Tauro. Este canal, señores, se caracteriza por ser práctico, sí. Es que les hablo de cualquier cosa que me pueda resultar interesante. E incluso no tiene que ser precisamente interesante. Con ser emotivo y querer transmitirle a ustedes mis emociones en relación a un tema específico, para mí es más que suficiente. Y en ocasiones me resulta gracioso porque de hecho me he llegado a sentir como alguien que busca su sitio cuando de un tema específico se trata para este canal. Pero no y no. Neni Vlogs en este mismo instante se niega rotundamente a esa idea. Mejor dicho, necesito sentirme libre de compartir con ustedes sobre cualquier tema. Así que familia, no se asusten si un día hablo de cocina, otro de fútbol. Lo que sí pueden estar completamente seguros es que nunca, y cuando digo nunca, es nunca. A ver, Arlenis, bájale 2 rayitas a la intensidad e intenta no ser tan radical con este asunto porque en este mundo todo es posible. Pero bueno, sí será bien difícil que me vean hablando por acá en inglés. Pero en serio, familia. Seguro de lo que pretende, y me sigo refiriendo al canal como tal, Neni Vlogs, con la enorme fuerza de voluntad que caracteriza a los nacidos bajo este signo zodiacal, seguirán marcando pasos por este complejo camino. No serán los más ágiles, pero sí constantes. Y segura estoy que nuevos miembros se sumarán a esta familia, que existirán tropiezos, pero luego de cada tropiezo vendrá aquel suspiro acompañado de la recurrente expresión de allá voy de nuevo. Pero a ver, siento que he perdido el hilo de lo que sería este vídeo, porque hoy les quiero hablar sobre los aspectos positivos y negativos, porque no todo es color rosa, de esta plataforma. Si en otro vídeo anterior les conté cómo fue mi inicio por YouTube, pues hoy hablaré sobre las cosas buenas y otras no tan buenas desde mi experiencia personal. Así que 3, 2, 1, empezamos. Crear contenido para YouTube consume tiempo y puede ser estresante, en especial cuando intentas mantener una constancia en la entrega de los vídeos. Así que si te dijeron que esto de crear contenido es algo fácil, déjeme decirle una cosita. Le engañaron. Y es que no existe algo más contradictorio que el hecho de no tener un jefe real, físico, y a la vez sentir la presión y la exigencia de cumplir con ese jefe estricto y exigente YouTube. Aun cuando mi primera prioridad sean ustedes. Y con esto se debe tener mucho, pero mucho cuidado, porque el cansancio puede generar cierta pérdida de la motivación. Así que ante el posible cansancio intento refugiarme en la calidez expresada por muchos de ustedes. El panadero.
por muchos de ustedes a través de sus comentarios. Y aprovecho entonces para resaltar la posibilidad que me ha brindado YouTube para retomar el contacto con amistades y compañeros de estudios que por determinadas razones, pero creo que la más evidente y que no debe ser un secreto para nadie, es que la mayoría ya no se encuentran en el país. Yo me atrevería a decir que más del 90% de mi generación se encuentra por diferentes latitudes, y apuesto que, como yo, descubrieron y sintieron en carne propia ese choque del que tanto se nos habló una vez llegados los españoles a Cuba, lo que ahora a la inversa. Bueno, retomando el tema en cuestión, gracias a YouTube me sentí súper bien al establecer contacto con miles de conocidos, me llené de buenas vibras, de esas que te roban sonrisas constantes gracias a sus buenos deseos y que te llenan plenamente como para decir, bueno, esto me gusta, quiero seguir intentando. Así que no perderé la oportunidad de mandarle en este momento un beso gigante a todos y agradecerle nuevamente por su apoyo. No ha sido muy fácil el crecimiento del canal, pero me reconforta saber que en estos momentos en el que estoy grabando, hoy es jueves 21 de septiembre, espérense un momentico, déjenme coger el teléfono. Son 333 las personas y me encantaría que fuesen mucho más las que formaran parte de esta gran familia, y digo gran porque es mi familia de YouTube. Pero algo bueno debe significar de que hayan 3 juntos, así que yo, como mujer precavida, vale por 2, ya le tengo aquí listo algunas de las curiosidades de este número. Dice, el número 3 alude al equilibrio, la armonía conseguida al lograr interna y plenamente las dualidades, al dejar atrás cualquier fricción entre los opuestos. ¡Wow! A ver, y ahora mi esposo me está hablando algo de una trifuerza, lo que no sé si me lo está diciendo en serio o es una de sus tantas bromas. Me tocará luego buscar información al respecto y dejárselo por acá. Y eso es lo que necesito, familia, en mi canal: equilibrio, armonía, buena vibra. Y aún cuando dejemos de ser 333, porque realmente no importa si sea 4, 5, 6, 7, porque Nelly Vlogs es mi espacio para intentar ser yo, que todavía no me resulta fácil, porque hablar a través de una cámara sabiendo que existe la posibilidad de que sean más de 333 personas las que me vean, aún me da cierta pena. Un punto bastante complicado y que puede atentar contra nuestra salud mental, independencia de nuestro estado emocional, son los comentarios tóxicos. Y aun cuando la mayoría de los comentarios recibidos puedan ser positivos, alentadores, aparece menganito o fulanito con un comentario algo inapropiado. Y no me refiero a los comentarios que propician intercambios de conocimientos y que en ocasiones aclaran determinada cuestión de la cual no tengo pleno dominio. Esos no. Esos comentarios siempre serán bienvenidos, porque en primer lugar no soy experta de ningún tema específico, y en segundo lugar siempre estaré abierta a nuevos conocimientos y aclaraciones. Pero ojito, que sea con respeto. Me refiero a los comentarios radicales, negativos e incluso ofensivos por no coincidir con un criterio. Señor mío, somos libres de opinar lo que queramos y como queramos. Usted no tiene por qué coincidir 100% conmigo. Eso no es obligado. La diversidad de criterios también tiene su belleza cuando de tonalidades se trata. Pero siempre, familia, debe primar el respeto hacia el otro. Como segundo canal de búsquedas más importantes del mundo, solo detrás de Google, YouTube no solo constituye una plataforma de entretenimiento, sino también de enseñanza. Y en este sentido lo he asumido porque cada vídeo que realizo constituye en sí una enseñanza. Desde el mismo instante en que uno necesita autoprepararse, buscar y recopilar información. Y eso es para no entrar como tal en el tema de la edición de los vídeos, porque yo, que no he sido muy compatible con la tecnología, que digamos, he tenido que aprender unas cuantas cosas y todavía las que me faltan por aprender.
Y ya vamos llegando al final de este vídeo. Hoy ha sido un vídeo bien cortico en el que intenté compartir con ustedes los aspectos positivos y negativos de YouTube desde mi experiencia. Neni Vlogs no solo se ha convertido en mi reto personal, sino también en el espacio donde historias, vivencias y nuevos conocimientos se revelan en cada encuentro con ustedes. Los espero entonces en otro vídeo, pero no sin antes recordarles que una sonrisa nos puede sacar de 1000 apuros. Así que hoy, de la mejor de sus sonrisas. Se les quiere un mundo, familia. Bye, bye, bye. Chao.